Hola, en este mes de diciembre hay mucha celebración, ¿no? Como dice aquí arriba, vemos que la gente dice Feliz Navidad y vemos mucha celebración, las personas ponen luces en las casas, en las tiendas hay decoraciones, venden árboles de Navidad, hay alegría, hay fiesta, hay reunión, etcétera. Y siempre en el mes de diciembre vemos esto, ¿no? Vemos mucho gozo de parte de todo el mundo, vemos mucha alegría, vemos muchas actividades, ¿no? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué hay gozo? ¿Por qué hay alegría? ¿Por qué hay actividades? ¿Por qué hay fiestas? ¿Por qué hay compañerismo? ¿Por qué nos regalamos cosas el 25 de diciembre que llamamos el día de Navidad? ¿Por qué sucede todo eso? Y eso es lo que yo quiero hablarte en el día de hoy. Eh, No se trata, a lo mejor como ves esta camisa que es de los Meiser Brothers, no se trata de Rudolph, no se trata ni siquiera de Santa Claus, ¿verdad? No se trata de nada de esto. Todas estas cosas son cosas divertidas que utilizamos, que decoramos las casas, decoramos las tiendas, decoramos los sitios con, ¿verdad? Estos muñecos, estos monos, etcétera. Ponemos árboles de Navidad, pero no se trata de estas cosas. Todo esto es inventado, ¿no? Santa Claus no existe, nada de esto existe. Pero sí se trata de algo bien importante y se trata de Dios. Se trata de que Dios envió a su Hijo, el Mesías que estábamos esperando hace miles de años, ese Mesías tan necesitado, ese Hijo que se llama Jesús, y lo envió aquí a la tierra a morar con nosotros. Y quiero hacerte esta pequeña historia en el día de hoy. Todo comienza como un día como cualquier otro, está María en su casa y se le presenta el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dice que bienaventurada va a ser ella. ¿Por qué? Porque en ella va a nacer el Mesías. En ella va a nacer Jesús, el Hijo de Dios. El que va a traer perdón de pecados, el que va a traer liberación de la muerte, liberación de los pecados, liberación de la oscuridad en la cual estamos viviendo. Y María dice que se haga lo que Dios diga. Una muchacha joven, quizás en sus 15, 18 años, ya está prometida para casarse con José. Y ahora se encuentra con que Dios le dice, tú vas a llevar a mi hijo. El Espíritu Santo va a posar sobre ti, ¿no? La va a cubrir y va a engendrar, va a poner carne en su vientre. Y ese niño va a ser un niño como cualquier otro y va a nacer a los 9 meses y va a ser el Hijo de Dios el que va a traer salvación a su pueblo. Imagínense el shock, ¿verdad? ¿Qué estaría pensando María en ese momento? Y yo digo que a pesar de las dificultades que María podría tener por esa situación, ¿no? Porque ella está comprometida con José. José es prácticamente su esposo. Ella no ha conocido hombre, es virgen, y de momento está embarazada y le va a decir a su esposo José, sí, pero no es tuyo, pero es de Dios. ¿Qué pensaría José en ese momento? Pero así, con todos esos temores, ¿no? De su relación con José, de su corta edad, de la vida que el Mesías había sido profetizada, que iba a ser un siervo sufriente, una persona que iba a sufrir, un varón de dolores. Y aún así ella responde correctamente delante del Señor. Número uno dice que se haga la voluntad de Dios en ella. Y número dos, ella alaba a Dios. Ella canta una canción eh, estilo poesía donde declara la gloria de Dios, las cosas que Dios ha hecho. Y ahora ella dice que ella va a ser bienaventurada entre todas las mujeres, bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque tuvo el privilegio de ser escogida por Dios para llevar al Hijo de Dios en su vientre. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que naciera y trajera salvación a su pueblo. Pero Dios sabe todas las cosas. Y como sabía que había un posible problema entre José y María, porque ¿verdad? Está embarazada, Dios le envía un ángel a José, una visión en su sueño, y le dice que no tema, porque el hijo que María lleva no es de otro hombre, sino es de Dios mismo, es el Hijo de Dios. Y José amaba mucho a María y se nota en sus respuestas, se nota en sus acciones, se nota en sus palabras. Eh,
Y él acepta el llamado de Dios y decide, era, seguir su matrimonio con María y ser el padre adoptivo, ¿no? Entre comillas, de Jesús. Ahora bien, José y María vivían en la ciudad de Nazaret, que quedaba un poquito al norte de Israel. Pero sabemos que Jesús nace en la ciudad de Belén. ¿Y por qué es esto? Bueno, llegó un momento en que el emperador Augusto, que era el emperador que dominaba la región de Israel, declara un censo. Y para ese censo, cada persona o cada varón, cada jefe de familia, debería ir a su lugar de nacimiento a registrarse en el censo. Ahora bien, María y José, los dos eran descendientes del rey David, ¿verdad? Tenían linaje del rey David. Y ellos se dirigen a la ciudad de Belén. ¿Por qué? Porque Belén es la ciudad de David, del rey David. Y Jesús se había profetizado que iba a ser descendiente del rey David, ¿no? Entonces, llegan a Belén, pero ¿qué pasa? Todo el mundo está haciendo lo mismo, por lo tanto hay muchos visitantes en Belén y no consiguen dónde quedarse. Y consiguen quedarse en un pesebre, en un sitio donde se albergan animales. Un sitio pobre, un sitio humilde. Y es ahí, en ese pesebre, donde Jesús nace. El rey del universo, el rey de reyes, el hijo de Dios, el que debería nacer en el palacio más grande, más lujoso, más bonito, nace en el lugar más humilde. Nace en Belén, su ciudad natal, su ciudad de herencia por David, pero nace en un lugar humilde, hijo de un carpintero, porque José era carpintero, ¿no? Nace humildemente porque Jesús tiene un propósito bien especial en esta venida, que es cumplir la ley, hacer correctamente una vida, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, y darse a sí mismo como sacrificio vivo por el pecado tuyo y el pecado mío. ¿Ok? Su venida es con propósito y su venida es para proclamar las buenas nuevas de salvación, que el reino del cielo ya se acerca en Cristo Jesús. No es para más nada. Y este nacimiento que nace en un pesebre en la ciudad de Belén, un lugar humilde, causa gran celebración. ¿Por qué? Obviamente, nació el rey esperado, nació el Mesías, el hijo de David, el hijo de Dios, el que estamos esperando, la salvación del mundo, tu salvación, mi salvación. Por lo tanto, es causa de gran celebración, como cuando cualquier rey en la tierra tiene un hijo y el país celebra porque el rey tiene un heredero. Asimismo, celebramos porque nació el rey, nació Jesús. Y nos celebramos ahora, pero no solamente ahora, celebraron desde el momento que nació Jesús. Y es bien interesante cómo nos narra la Biblia este evento, porque esa celebración que se dio por el nacimiento de Jesús fue una celebración enorme. Fue una celebración en los cielos y una celebración en la tierra. ¿Ok? So, cerca de Belén hay un área donde unos pastores están pastoreando sus ovejas. Y un ángel se le presenta y le anuncia a los pastores, hey, el Mesías esperado, el que se había profetizado, el hijo de David, el hijo de Dios, acaba de nacer. Le acaba de nacer. Y mire lo que les dice el ángel. Dice, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y esas son las palabras que el ángel le proclama ¿verdad? Esos pastores que están con sus ovejas, pastores humildes, pero que aún así están esperando que la venida del Mesías. Y esos pastores, al recibir esa noticia, ¿qué hacen? Dejan sus ovejas, dejan todo ahí y salen corriendo a Belén. ¿Para qué? Para ver al Mesías, para ver al Rey, para adorarle. Pero no solamente eso. Esos pastores contaron todas estas cosas a todo el mundo. Se la dijeron a María, se la dijeron a José, se la dijeron a toda persona de Belén. Y todo el mundo celebró junto con ellos que el Rey, el Mesías, había nacido en Belén. Celebración y alegría por todo lo alto. Pero no se queda ahí. Hubo celebración en los cielos. Tanto así
que todos los ángeles visiblemente en los cielos en esa noche cantaron y alabaron a Dios. ¿Por qué? Porque había nacido el Mesías, el Hijo de Dios, el Jesús. Y decían, y leo, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Qué bonitas palabras. ¿Por qué dicen eso? Número uno, este nacimiento tiene que dar gloria a Dios, porque Dios está haciendo grandes obras por amor, por gracia, por misericordia, porque no tenía que hacer esto, Él lo hace por amor, gracia y misericordia. ¿Para qué? Para que nosotros en Cristo Jesús podamos tener paz con Dios. Por eso es que dice, y paz en la tierra para aquellos en que Dios se complace. Por lo tanto, nosotros nacemos, tú y yo nacemos enemigos de Dios. Nacemos enemigos de Dios por causa del pecado, de la desobediencia que heredamos de Adán, el primer hombre. Y de ahí en adelante, de nuestro nacimiento en adelante, seguimos desobedeciendo a Dios, seguimos pecando en contra de Dios. Por lo tanto, hay enemistad, hay separación entre Dios y nosotros. Pero ahora con Jesús, con este nacimiento, es posible que paz, reconciliación entre Dios y su pueblo. Por esto es que celebramos grandemente el que hay una Navidad, el día en que el Mesías esperado llegó. Jesucristo llegó a la tierra, la salvación nuestra llegó. El comienzo de nuestra salvación acaba de suceder. ¿Por qué necesitamos celebrar? Estamos gozosos. Tenemos que celebrar la Navidad. Tenemos que decirle a las personas lo que está sucediendo. Feliz Navidad, porque llegó Jesús. Hay salvación, hay oportunidad de vida, hay gracia para nosotros, hay paz para con Dios si venimos a Cristo Jesús. Antes estábamos perdidos, antes estábamos en la oscuridad, antes estábamos en las tinieblas. Estábamos muertos espiritualmente, no teníamos esperanza, pero ahora llegó la luz de Dios. Llegó a traer luz y vida a nosotros, que estábamos muertos en pecado y en oscuridad. ¿Ven por qué es importante? Cuando nos reunimos en la familia, en las casas, en los trabajos, en las iglesias, estamos gozosos y celebrando de que aquello que nos tenía atado, aquello que nos tenía caído, aquello que nos tenía sin esperanza, ha sido derrotado, así hemos sido libertados y ahora podemos tener vida en Cristo Jesús. Por eso comemos, gozamos, cantamos, por eso nos regalamos uno al otro regalo. ¿Qué? ¿Qué simbolizan esos regalos que recibimos en Navidad? Simbolizan el regalo que Dios nos dio a nosotros hace 2000 años atrás en un día como hoy. Simboliza de que Dios nos dio el mejor regalo que hemos podido tener. Salvación de nuestros pecados, de lo que merecíamos, por gracia. Él nos dio un regalo que nosotros no merecíamos y nos dio ese regalo que se llama salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, de la misma forma, nosotros nos regalamos los unos a los otros para que, para recordar y celebrar ese gran regalo que recibimos de Dios, que es salvación en Cristo Jesús. No porque yo me lo merezca, no porque tú te lo merezcas, sino porque Él decidió amarnos y darnos ese regalo por gracia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga que vida eterna y tengamos paz para con Dios. Tenemos que celebrar, tenemos que gozarnos, pero también tenemos que contarle a las otras personas de qué se trata la Navidad. Sí, podemos vestirnos así, podemos ponernos el sombrerito Santa Claus, que es algo inventado, podemos tener fiestas y comida buena, podemos regalarnos regalos y juguetes, etcétera. Pero a la hora de la verdad, todo eso nos debe recordar una sola cosa, que Dios nos amó
que Dios tuvo misericordia de nosotros, que Dios tuvo gracia para con nosotros y nos dio a su Hijo unigénito, nacido de una Virgen María, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tengamos paz para con Dios y vida eterna en Cristo Jesús. Eso es la Navidad. De eso se trata toda esta época. Por eso celebramos y por eso gozamos y por eso decoramos. ¿Por qué? Porque pasamos de la oscuridad a la luz. ¿Por qué ponemos luces en las casas, dentro y afuera? Porque pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Son simbolismos que nos recuerdan lo bonito, lo bueno y lo amoroso que es Dios. Si tú todavía no has venido a Cristo y has escuchado de Jesús y no sabes realmente ¿qué significa eso? Esto es lo que significa. Y significa que tanto tú como yo necesitamos un Salvador. Necesitamos tener paz para con Dios. Y esto es lo que dice la Biblia, de lo que tú tienes que hacer para tener paz para con Dios. Dice Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, por medio de Jesús. ¿Ves, amigo, que te me escuchas? Este Jesús que nació en un día de Navidad, que celebramos que nació, que gozamos y que tenemos fiesta, es el regalo que Dios nos da. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos creer en Él y no perdernos y tener paz para con Dios. Porque en Jesús, en su nombre, hay vida eterna. ¿Y qué tenemos que hacer? También nos lo dice la Biblia, es bien sencillo. Dice, si declaras abiertamente, ¿verdad? Con tu boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es una promesa de Dios. ¿Por qué? Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Nuestra salvación no depende de mi bondad, ni de mis buenas obras, ni de qué tan buena persona yo soy, porque a la hora de la verdad yo soy pecador y tú eres pecador. Yo he desobedecido a Dios y tú has desobedecido a Dios. ¿Qué puedo hacer yo para llegar al cielo y entrar a la presencia de Dios? Absolutamente nada, porque yo he pecado, yo he desobedecido a Dios, yo merezco castigo, pero Dios nos da salvación, nos da el camino a Él a través de su Hijo Cristo Jesús. Y lo único que tenemos que hacer es que creerle a Dios, poner nuestra fe en Dios. Dios nos dice, este es mi Hijo, cree en Él y serás salvo. Nosotros tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es mi Señor, ¿verdad? Que es Dios, que tiene autoridad sobre mi vida y que Dios lo levantó entre los muertos, porque hoy celebramos la Navidad, pero en 2 o 3 meses más tarde, en abril o marzo, vamos a celebrar ¿qué? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? 33 años más tarde, después de Jesucristo nacer, Jesucristo muere en una cruz. Y muere en esa cruz para pagar tu pecado y mi pecado. Y muere en esa cruz, pero no simplemente muere. Al tercer día resucita y vive. Y no solamente resucita y vive, 40 días más tarde, luego de pasar un tiempo con su pueblo, Él asciende al cielo con la promesa de que va a regresar por nosotros. Por lo tanto, Dios nos dice que creamos que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos, que Jesucristo está vivo. Y si creemos y ponemos nuestra fe en el Señor, seremos salvos. Esa es mi exhortación para el día de hoy. Pon tu fe en Cristo Jesús. Cree en el Señor. Y si ya lo has hecho, si ya crees en el Señor Jesús, si ya estás gozoso porque tienes paz en tu corazón, porque ya no eres hijo de la ira de Dios, sino eres hijo de Dios, de su amor, de su gracia, de su bondad. Pues en esta Navidad celebra. Gózate con tu familia, con tus amistades, alaba al Señor, reúnanse, disfruten, coman. Regálense regalos unos a los otros en simbolismo de regalos que Dios nos hizo a nosotros.
Pero más importante aún, compartan este mensaje con todo el mundo, para que a través de la Navidad el mundo pueda llegar a conocer a Cristo y pueda ser salvo y pueda tener paz para con Dios. Que Dios le bendiga y feliz Navidad. Hasta luego.